Bueno, en la clase pasada habíamos hablado del nuevo pacto, ¿verdad? ¿Se acuerdan? La última vez que hicimos el estudio en el ayuno. Y quiero que vayamos a Génesis 17, capítulo 6. Génesis 17, versículo 16, perdón. Dios en Génesis le hace a Abraham muchas promesas. En el versículo 6, Dios le dice: y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Pero retrocedamos y veamos lo que dice en el versículo 4. Dice: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchas gentes, de muchas. Más adelante hay otra promesa, ¿verdad? Que se encuentra en el capítulo 22, versículo 16. Y dijo Dios: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Aquí hay una diferencia entre la primera promesa y la segunda. ¿Cuál fue? Hubo un suceso. En la primera hay una promesa hermosa, pero Dios pone a prueba a Abraham. ¿Cómo lo pone a prueba? En entregar a su hijo como un cordero para sacrificarlo. Si nos acordamos de eso, ¿verdad? Habíamos hablado de que Dios necesitaba a un hombre en el cual pudiera confiar las mayores bendiciones que Él iba a derramar sobre la humanidad después del pecado de Adán y Eva. Porque el pecado de Adán y Eva fueron maldición. Pero detrás de esa maldición Dios iba a traer sanidad sobre la tierra y bendición sobrenatural. Iba a restablecer su reino sobre la humanidad. Entonces, ¿qué sucede? Que Dios busca a un hombre y ese hombre lo pone a prueba. ¿Cómo lo pone a prueba? En que ese hombre tenía que hacer lo que él mismo iba a hacer, de entregar a su hijo como un cordero en el monte en que en un futuro su hijo también iba a morir. En el momento en que Abraham pasa esta prueba, Dios le hace otra promesa, que es esta que está aquí. Por eso Dios le dice: por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, ¿sí? De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, ¿sí? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Está hablando de una mayor bendición y una promesa gigantesca, que a través de la descendencia de Abraham, que iba a multiplicarse como la arena del mar, iba Dios a bendecir a todos. Pero ¿cómo iba a ser posible eso? No estaba Dios hablando de una descendencia, un linaje sanguíneo, sino que Dios estaba hablando de Jesús. Dios le estaba diciendo a Abraham: mira, de tu descendencia va a venir Jesús. Va a venir mi hijo. Y a través de ese hijo voy a bendecir a todas las naciones de la tierra. Pero eso no lo ves en Génesis. ¿Dónde ves eso? En Juan capítulo 8, versículo 56. Alguien que por favor me ayude a leer Juan 8, 56.
Dice Juan 8:56, dice 55. Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba con ansias mi venida. La vio y se llenó de alegría. Amén. Mire lo que dice, esa es la traducción viviente, pero mire lo que dice la Reina Valera. Su antepasado Abraham se alegró mucho de que iba a poder ver el día en que yo volvería. Es decir, en ese momento de Génesis en que Dios le da la promesa, esta promesa que se encuentra en el capítulo 22, versículo 16, Dios le había mostrado que de su descendencia iba a venir Jesús y lo vio. Y lo vio. Es algo que Génesis no nos dice, pero nos lo dice Juan. Y lo vio y dijo, de ese hijo, de ese descendiente tuyo, voy a bendecir a todas las naciones. Todas las personas que crean en él van a ser también hijos míos. Esos son los llamados gentiles. Mire cómo de aquí pasamos a la época de Pablo, y esos son los gentiles, los que ahora sanguíneamente no pertenecen a Abraham, no son israelitas puros, digámoslo así. Cuando hablo de puro es de sangre, sino que ahora iba a haber un nuevo linaje a través de la fe, de que todo aquel que creyera en Cristo ahora iba a ser descendiente de Abraham y portador de la promesa de Abraham. ¿Cuál promesa? De que el que se meta contigo se va a meter con Dios, de que serás portadores de la bendición del Señor. Es decir, nosotros por creer en Cristo somos portadores ¿de qué? De la bendición que Dios le dio a Abraham. Pero ¿qué pasó? Que esto fue una promesa que se le dio Dios a Abraham, pero que se iba a materializar ¿cuándo? Cuando Cristo viniera. Entonces, ¿qué pasó en el tiempo, en el intervalo de tiempo entre el momento en que Dios le da la promesa a Abraham y el momento en que Cristo viene? Dios en ese momento creó la ley. En ese intervalo, Dios crea la ley. Y veamos lo que dice, por favor, Gálatas capítulo 3, versículo 17. Preste atención. El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. ¿Alguien que me pueda explicar eso? Vuelvo y repito. El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Le voy a explicar qué es que Dios le dio la promesa ¿a quién? Abraham. Y 430 años después se crea la ley. ¿Sí o no? Ahora la ley viene a establecer condiciones. Sí. ¿Y condiciones para que Dios te bendiga? Sí. Sí, claro. Porque acuérdate que esas promesas iban a ser para aquellos, ¿sí?, que descendieran de Abraham, pero también que creyeran en Cristo. Recuerda que dice, a través de ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que en ese intervalo de tiempo se creó la ley, pero la ley, y es lo que Pablo está diciendo acá, no puede condicionar la promesa que nosotros tenemos 430 años antes de que la ley existiera. Voy a poner el ejemplo. Yo le digo a Juan Felipe, de tu tataranieto en adelante, de tu nieto en adelante, yo voy a darles esta herencia y estas empresas. ¿Sí? ¿Cuándo se va a materializar eso? Cuando nazca tu nieto. Pero para ti, para tu
hijo, tú te vas a regular por una serie de leyes que yo voy a establecer. Pero ¿puede la ley que te doy a ti para que te regules tú y se regule tu hijo invalidar la promesa que yo hice antes? No. Porque la ley que yo te di a ti, la ley que yo le di a tu hijo, es para que ustedes tengan bendición, digamos, un ejemplo mía, pero nunca podrá eso invalidar aquella promesa incondicional que yo le di a tu nieto. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. La ley que vino a establecer promesas, condiciones a las promesas, no, pero promesas de Dios para aquel que cumpla la ley no puede abolir, no puede condicionar la promesa que Dios le hizo a Abraham y que hoy en día se va a materializar en nosotros. ¿Sí está claro o no? Sí. ¿O no? ¿Puedo preguntar? Hacer parcial. Andrés, sí. Sí, tú sí la... Bueno. Dios le da una promesa a Abraham, que es una promesa de bendición. Esa promesa hoy se está materializando en nuestra vida. Se extiende a nosotros. Claro, eso es lo que está diciendo. Se extendió porque por eso dice Jesús, vuestro padre Abraham me vio, lo dice en Juan 8:56. Y esas promesas son para también los descendientes de Abraham a través de Cristo. O sea, nosotros nos convertimos en descendientes de Abraham a través de Jesús. A través de Jesús. Así es. Eso lo dice Gálatas capítulo 3, versículo 7. Sabed, por lo tanto, que los que son de la fe, Ajá. estos son ¿qué? Los que ponen su fe en Dios. Hijos. Los hijos de Abraham. Ajá. Que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Exacto. En el momento en que tú crees en Cristo como tu Salvador, en ese momento te conviertes en un descendiente de Abraham. Capítulo 3, versículo 29. Ratifica lo que acaba de decir el versículo 7 del capítulo 3. Y ahora que pertenecen a Cristo son verdaderos hijos de Abraham. Ahí está. ¿Cuál? Capítulo 3, versículo Y 29. ahora que pertenecen a Cristo son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. O sea que esa promesa de que quien me maldijere será maldito. Por eso. Pero mira lo que es bonito, que la promesa es que esto es un tema de temporalidad y la ley de Dios en el espacio y en el tiempo, ¿te acuerdas? Eso es derecho. Dios le dio la promesa a Abraham, pero esta promesa va así, pasa por encima de la ley y va al tiempo de Jesús, al tiempo nuestro y se materializa. Y lo que está diciendo Pablo es, la ley no puede invalidar lo que antes. Esto es lo que está diciendo en el versículo 17. Dice, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Y la ley para bendecirte es condicional, te tiene que decir, haz esto para que Dios te pueda bendecir. Es decir, lo que está diciendo Pablo es, no señor, ustedes ahora que creen en Cristo, ustedes son portadores de la bendición de Abraham por solo creer en Cristo, y la ley a ustedes no los puede tocar ni maldecir, ni les puede condicionar aquello que se le prometió a ustedes en los tiempos de Abraham. Mira lo bonito que es esto. Lo bonito, es decir, las bendiciones a las que tú puedes acceder hoy, la ley no te las puede condicionar. Por eso muchas cosas que son de la ley no pueden condicionar tu bendición. No estoy diciendo que la ley no se tiene que cumplir. La ley hoy en día tiene que vivir arraigada en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque ya vimos la clase pasada lo que era andar mirando la ley y no mirar a Dios, ¿se acuerdan? Por eso esta clase es un complemento de la clase pasada. Claro, Abraham vio a Jesús cuando se le prometió eso.
Dijo, y a esa descendencia, que somos todos nosotros los gentiles, esa promesa es incondicional. Es decir, tú eres portador de la bendición de Dios. Después que ames a Dios, en ti serán benditas muchas personas. A través de ti, tú puedes llegar a un lugar y llevar la bendición del Señor. Emprender un negocio y declarar la bendición del Señor y reprender. Pero esto es algo que tienes que vivir. Porque si no lo vives, va a ser difícil. Esto es algo que tienes que vivirlo para que se pueda materializar en ti. Amén. Amén. Ahí estamos bien. Pero qué bonito eso. Por eso es la lucha de Pablo con los judíos. De eso hablamos. Los judíos pensaban que la bendición era exclusivamente de ellos por ser parientes sanguíneos de Abraham y por ser el pueblo escogido de Dios. Y para ellos era inconcebible de que otros llamados gentiles, que eran extranjeros, fueran portadores de la bendición de Abraham. Y hasta hoy en día los judíos ortodoxos no permiten eso. Ellos creen que la bendición de Dios solamente está en ellos. Pero aquí Pablo, por eso a ellos no les gustan mucho las cartas de Pablo. A los judíos no les gusta mucho la carta de Pablo. Porque Pablo viene a liberarnos y a decirnos, oigan, ustedes son extranjeros, sí, pero si creen, Cristo no murió solo por los judíos, Cristo murió para que la bendición de que Dios le dio a los judíos ahora se extienda sobre todo aquel que crea en Él. Ahí es donde estamos nosotros, que estábamos perdidos en el pecado. Estábamos en las manos de Satanás, pero en el momento que tú crees en Cristo, vienen todas esas promesas maravillosas y la protección del Señor sobre tu casa, sobre tu familia. Inmediatamente, cuando crees en Él, la bendición de Abraham te posee. Viene a ti. Pero esto tienes que vivirlo solo por creer en Cristo. Y pasa por encima de las condiciones de la ley. Pasa por encima de las condiciones de la ley. Es en derecho lo que se llama como una ultraactividad. Pasar por encima de un régimen establecido que era la ley, pasó por encima para que cumpliera unos efectos posteriores. Amén. Hasta ahí estamos bien. Entonces, no podemos vivir bajo el ayo que antes teníamos para llevarnos a Cristo, sino vivir bajo el ayo que nos va a llevar a Dios, a la presencia de Dios. ¿Cómo así? Y ya habíamos tocado ese tema la clase pasada. En el capítulo 3, versículo 24 de Gálatas nos habla y nos dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero, versículo 25, venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Pues todos los que son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Mire lo bonito que está diciendo la palabra. Claro, la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, pero la ley no se perdió en nuestra vida. La ley tiene que vivir en nuestra mente y en nuestro corazón, como lo estudiamos y lo dice Jeremías 31, capítulo 31, versículo 31, del 31 al 33. Ahora, ¿qué pasa? Que nuestro ayo tiene que ser el Espíritu de Dios. Porque Cristo muere y les dice, Él os guiará a toda verdad. Él os enseñará. Estoy haciendo un repaso de la clase pasada. Entonces, en este momento nuestro ayo es el Espíritu Santo. Y Él utilizará, claro, la palabra. Y Él nos hablará de los misterios y de las cosas de Dios. Amén. Entonces, sigamos. Antes vivíamos en esclavitud. Éramos esclavos, dice la palabra, y ahora vivimos bajo la herencia que Cristo nos dejó.
versículo 7 del capítulo 4, nos habla de que tenemos que vivir bajo esa circunstancia, como herederos, no como esclavos, como herederos. Pero ¿qué pasa? De que a los Gálatas, al igual que a muchos de nosotros nos volvemos nuevamente judaizantes. Volvemos a apartar un poco la creencia de Cristo como nuestro Salvador y como la persona que nos justifica ante Dios. Y por eso Pablo exhorta a los Gálatas en el capítulo 4, versículo 11. Dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano, porque Él les llevó la revelación, pero posteriormente se les olvidó. ¿Estamos ahí claros? ¿Sí? ¿Firmes? Bueno. Entonces, ¿qué dice el versículo 4 del libro del capítulo 5? Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Claro. Si ustedes pretenden justificarse con la ley, no. Ya no es la ley. Ahora es Cristo. La ley sí debe vivir en nosotros. Y habíamos hablado del ladrón que murió al lado de Cristo. Toda la vida fue un ladrón. ¿Qué hizo bueno ante la ley? Nada. Merecía morir. Pero Cristo vino a justificarnos, así sea en el último minuto de nuestra vida. Que lo aceptemos. Ahí Él nos justifica. Entonces no podemos perder el horizonte y saber que el único que nos da la salvación y nos justifica ante Dios es que es Cristo Jesús. Amén. Quisiera hablar un poco de las diferencias entre lo que es la ley y el nuevo pacto. Amén. Ojo con las diferencias, porque esto es fundamental. Presten atención. La ley o el antiguo pacto, la ley prohíbe y exige. Dice, tú tienes que hacer esto para que Dios te dé esto. La gracia y el nuevo pacto, no. Dice, la gracia es Dios que amonesta y concede. Hay una cita muy hermosa. Mira que la ley para darte algo te exige algo. Pero qué bonito es la cita de Pablo cuando dice, ¿acaso recibieron el Espíritu Santo por obedecer la ley? ¿Se acuerdan de esa cita? ¿Acaso ustedes recibieron el Espíritu Santo por cumplir la ley? No, porque ninguno cumple la ley 100%. El Espíritu Santo se recibe por la misericordia y por la gracia de Dios. Es decir, porque Cristo nos ha justificado, Dios nos ve limpios y por eso nos hace ese regalo. ¿Estamos claros allí? Segunda diferencia. La ley es un ministerio de condenación, claro. ¿Por qué es un ministerio de condenación? Porque nadie lo puede cumplir. Está en Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Es decir, en un régimen de condenación. En cambio, la gracia es un régimen de perdón. Pongamos al ladrón. Me gusta el ejemplo del ladrón. Ante la ley, ¿qué pasaba? Debería morir. Correcto, Juan Felipe. Y ante la fe de Jesús, perdón. Mira qué bonito. Qué bonito. ¿Sí ves? La ley es un ministerio de condenación, la gracia es un ministerio de perdón. Por eso hay que diferenciar.
el trato de Dios en el Antiguo Testamento con el hombre y el trato de Dios en el Nuevo Testamento con el hombre. En el Antiguo Testamento, estos vienen de una naturaleza pecaminosa, desobedientes, son esclavos, pero son mi pueblo. En la nueva naturaleza, justificados, perdonados, Dios nos ve limpios, sin pecado, pero ya nos ve como hijos y herederos. Y herederos. Una posición totalmente diferente. Es por eso que en el Antiguo Testamento, en Daniel 9:3, tú ves que dice, y busqué el rostro de Jehová en oración, en ayuno, en silicio, en ceniza. Todos tenían que lacerarse, sacrificarse en vida para poder sentir la gloria del Señor. Ya no, porque Cristo vino a ser ese sacrificio vivo por nosotros. Amén. Ya nosotros hacemos sacrificios, por ejemplo un ayuno, porque queremos más de Dios. Más de Dios. Otra diferencia, la ley cierra toda boca ante Dios. En el nuevo pacto, la gracia abre toda boca para alabarle. ¿Cómo así? Claro. Dime si tú, en un régimen de condenación, pecador, Dios te mira, usted es un pecador. Tras de que viene la naturaleza pecadora de Adán y Eva, mis hijos que fallaron, también está lleno de pecados. Ah, ¿y tú podías adorarle a Dios? No. Te cerraba la boca ante Dios. ¿Podías hablarle a Dios directamente? No. En el nuevo pacto, en el régimen de la gracia, Dios te perdonó, Dios te hizo hijo y ahora tú le puedes hablar al Padre directamente. Efesios 2:18. ¿Se acuerdan? ¿Sí es? ¿Qué dice? Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo. Amén. Ahora todos podemos tener acceso al Padre. No teníamos acceso en el Antiguo Testamento. Todos, no. Algunos sí. Los jerarcas, patriarcas. Pero ahora en el Nuevo, todos. Efesios 2:18. Qué linda esa cita. Ahora tú puedes acceder a través de lo que Cristo hizo, de que te bañó, te limpió, te justificó. Ahora sí vas encorbatado, limpio, perfumado ante la presencia del Señor. Antes olías a mico, Dios no quería ni olerte. Estabas lleno de pecado. Ahora estás justificado, perfumado, con unas vestiduras reales. Ahora eres su hijo y el hijo te ha acercado. Y cuando él te ve a su hijo en ti. Mira qué lindo. Y es que cuando uno analiza este tema, ya sabe que hay muchas cosas del antiguo que uno dice, oye, a mí no me apliques esto ahora mismo. ¿Cómo? Si todo lo que hizo Cristo para bendecirme, para cambiar mis vestiduras, para que Dios me huela y huela olor fragante, para que Dios me vea y vea mis vestidos. Pero en el régimen de la ley de condenación no era así. No, Señor. La ley, otra diferencia, establece una distancia grande y culpable entre Dios y el hombre. En el nuevo pacto, en la gracia, dice la gracia acerca al hombre, culpable a Dios. Qué lindo. El pecador, para el infierno te vas. Lo alejaba. Entonces el pecador decía, yo sigo en mi pecado y que me vaya para el infierno. ¿Sí o no? Claro. En el nuevo pacto, en el régimen de la gracia que Cristo dio, de su amor, ahora Él coge al pecador y le dice, ven, y te abrazo, te amo. No peques más, hijo. Te perdono, pero no peques más. Aléjate de ese pecado, ven, te abrazo, camina conmigo. Qué lindo, ¿verdad? La ley dice, ojo por ojo y diente por diente. Me escupiste, yo te escupo. Me diste un golpe en la cara, yo te doy otro. La ley decía eso.
La ley del talión. Eso viene hasta el código Hammurabi. ¿Qué dice la gracia? La gracia dice, no resistáis al mal, antes a cualquiera que te hiriere en la mejilla diestra, vuélvele la otra. Mira lo que decía la ley y mira lo que dice ahora la gracia. ¿Qué dice la ley? Odia a tu enemigo. ¿Qué dice la gracia? Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. ¿Cuál es más difícil, la ley o la gracia? Aparentemente la gracia es mejor, ¿no? Aparentemente la gracia como que nos da la salvación sin tanto sacrificio, pero Dios demanda de nosotros, pero es más exigente. Por eso hay que diferenciarnos, ojo, porque hay muchas iglesias que practican la gracia, pero no hablan de la exigencia del Señor. Hay una iglesia que se llama Creciendo en Gracia, que dice, haz lo que quiera que ya tú eres salvo. No, Señor. Es cuando se va al extremo. Lleva la gracia al extremo, como dice Yuli. Toma la gracia para pecar, para hacer lo que quieren hacer. ¿Se Creciendo en Gracia es una secta? Sí, es una secta. Porque ellos te hablan es de que tienes la salvación gratuita sin hacer nada y puedes hacer lo que quieras y no la pierdes. Pero no te hablan de la exigencia. Mira que acá te dicen, ojo, la ley dice, ojo por ojo, diente por diente, pero en la gracia el Señor te dice, no, ama a tu enemigo, ponle la otra mejilla. Es más difícil. Trata con tu carácter, trata con tu orgullo, trata con tu corazón, trata con tu mente para que tengas la mente de Él. Mira qué bonito. Pero no es como muchos lo ven así. Solo por creer en Cristo ya toman la gracia como cuando le conviene. La ley dice haz y vive, claro, porque es de acción. La ley es acción, mira los actos. La fe y la gracia que dicen, cree y vivirás. La ley dice, haz para que vivas. Tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. La ley nunca tuvo un misionero. ¿Nunca? Tuvo un misionero. ¿Por qué? Porque como la ley era exclusiva para los judíos, no se podía predicarle a los extranjeros. Ellos veían a los extranjeros como... ¿La gracia qué? La gracia sí tiene misioneros porque dice, ve y predícale a toda criatura. ¿Sí ves? La ley es cerrada. La gracia es abierta. Lo peor que de lo vil y de lo menospreciado, el Señor saca y humilla sabios. Mira qué lindo. La ley condena por completo al mejor hombre. La gracia justifica gratuitamente al peor. Aunque tú veas el mejor hombre del mundo, el más santo, siempre va a tener algún pecado. Porque no hay uno 100% santo. No hay uno perfecto. Entonces, aunque sea el mejor, la ley lo condena. Pero acá, aunque sea el peor hombre, la ley lo justifica. El ladrón. ¿Sí ves? Mira el amor de Dios. Aquí tiene que ver mucho el amor del Señor. Y la exigencia de Dios en nuestras vidas. Para formar a Cristo en nosotros. La ley es un sistema de prueba. La gracia de favor. Dios tuvo que probar a Abraham para darle todas las promesas que le dio. Sí. Claro. A Jacob. Con Labán, ¿no? A José.
Dese cuenta todos. Todo lo que- Dígame qué prueba. Si uno se da cuenta, ¿qué prueba vivió Pedro? Una prueba. Dios lo llamó y Dios lo usó. Pues su primer mensaje, más de 3,000 personas convertidas. Y dígame qué prueba tuvo. Ninguna. Pero en la antigüedad Dios probaba con fuego. Daniel. Entonces, miren cómo hay diferencias entre los distintos regímenes. El régimen de la ley, el régimen de la gracia o de la fe. Podemos decir fe o gracia, o el tiempo posterior de Jesús, y el otro que es el de la ley. Sí, o justicia también. Justicia de la ley y justicia de la gracia. La ley es un sistema de prueba, la gracia de favor. La ley apedrea a una adúltera. Claro. ¿Se acuerda que la ley ordenaba apedrear a una adúltera? La gracia dice, yo tampoco te condeno. Mira. La gracia, mira en amor. Imagínate tú caminando, vas por el centro, vas para la universidad y te sale un indigente. En la gracia, en la ley, lo mirabas con asco, como algo inmundo, como lo peor, como con odio, como no me toques, como orgulloso, ¿no? Pero en la gracia, le das la mano y lo abrazas porque es un ser humano, es un hermano tuyo. Son dos posiciones totalmente diferentes. Bajo la ley, la oveja muere por el pastor. Bajo la gracia, el buen pastor muere por la oveja. Claro. ¿El buen pastor quién fue? Jesús. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Bajo la gracia, bajo la ley nos matábamos para que Dios obrara a nuestro favor. La ley revela el pecado. Sí, acuérdense que hablamos eso. Eso está en Romanos como por el capítulo 8, cuando dice, y no conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Y entonces, ¿qué revela la gracia? Revela a Cristo. Porque ya tú teniendo a Cristo y la mente de Cristo. Amén. La ley le dio al hombre justificación ante Dios. La gracia le dio una posición al hombre ante Dios. Es que no solamente la gracia nos justificó, sino que dice que nos puso ¿dónde? En un lugar celestial, al lado, sentados en lugares celestiales. Sí te justificó. Es que una cosa es coger a un indigente y pegarle un baño y vestirlo. Pero otra cosa es coger al indigente, justificarlo, bañarlo, vestirlo y decirle, ven acá, te voy a dar esta finca y te voy a dar este carro, serán tuyos, y te voy a dar una posición. Esa es la gracia. Amén, dice Andrés. En la gracia Dios estaba con el hombre, claro, la columna de fuego, ¿verdad? La nube de gloria, la Shekinah. Amén. Dios estaba con ellos, sí. En la gracia, ya Dios no está con ellos. Ya Dios está en ellos, dentro. Cuando tú sientes, te quebrantas, porque ya Dios está dentro de ti. En la antigüedad, no. Ellos no tenían ese beneficio. No tenían ese beneficio. Amén. La ley fue escrita en piedras. La gracia fue escrita en la mente y en el corazón.
Jeremías 31. La ley tuvo su origen en el pecado por las transgresiones, claro. ¿Recuerdan cuando dice la ley fue añadida a causa de las transgresiones? ¿La gracia qué? Tuvo origen en el corazón mismo de Dios. Porque la gracia es puro amor. El indigente que antes lo mirabas como algo sucio, impuro, ahora lo miras con amor y ahora lo abrazas y le das un beso. Lo bañas y le das una posición. Esa es la gracia. Es decir, ¿qué significa gracia? Es lo que Cristo vino a hacer en nuestra vida. Vino a hacerlo. ¿Cómo te miraba Dios antes de que tú creyeras en Él? Mal. Pero cuando tú crees en Cristo y ya lo aceptaste como tu Salvador, ya te justificó, te limpió. Es por eso que nosotros, si tú miras esto, ¿tú justificarías un bautismo recién nacido? No. Le hago una pregunta. No. Déjame ahí. ¿Tú justificarías un bautismo a un recién nacido? ¿Por qué? De que se arrepintió. No, No Como cometido tengo la pecado. pregunta. no. Porque el bautismo es voluntariamente recibir a Jesús en el corazón y un recién nacido tiene conciencia. Claro, claro. El bautismo es con una con voluntad, con conciencia. Cristo, te recibo como mi Salvador ahora. Y tú lo recibes. Creo en ti, anota mi nombre en el libro de la vida. No te apartes jamás de mí, yo no me apartaré de ti. Tú haces una convicción de que Cristo vive en ti. Ya te viene Cristo a limpiar y a dar una posición. Pero lo va a hacer cuando tú no tienes voluntad. Es una pérdida de tiempo. Si ves por qué no estamos de acuerdo con un bautismo, un recién nacido. Un niño recién nacido, 2, 3 años, ¿tiene ya la salvación ganada? Esa es una gran pregunta. Pues no ¿Por tiene qué? pecado. Dicen que hay una edad de inocencia. ¿Por qué no? Porque tenemos conocido niños de 2 años que les han hecho liberación. Yo te voy a decir algo. Es un tema del cual uno se puede apartar, porque nos estamos apartando, pero la Iglesia Católica incluso no ha tenido solución, porque se crearon el limbo, que lo desmontaron hasta hace poco. ¿Qué dice la palabra? Y nosotros, la Iglesia Cristiana, el único que da la salvación es Jesús. Y cuando nacemos bajo pecado. Así lo mira la Biblia. Es que el tema no es, no cometió pecado. No, es que venimos de una naturaleza de pecado. Y tenemos maldiciones generacionales. Venimos de una naturaleza de pecado. Entonces, con eso usted se puede hacer una conclusión que yo no la voy a decir. Ay, pero es injusta. Pero, Pero lo que dice Yadi es cierto. Yo no creo. Lo que dice Yadi es cierto. Yo he visto también niños de 3 años poseídos, Poseídos. que ha tocado liberarlos. Qué fuerte. De 2 años poseídos, sí señor. No se me venía de 2 años poseídos. yo una vez entré a una fundación y estaban enfermos, pero Dios a mí me mostró que estaban poseídos. Poseídos. Entonces se vieron que un niño así poseído muere y a dónde van entonces. Nosotros fuimos a Chía, por ejemplo, había un niño con una, y la niña allá de... Nosotros estuvimos en... Y entonces uno cómo hace para que un niño así no se pierda, Fabi. Hablarle de esto. A un niño de esa edad puede entender y la palabra de Dios llega a su corazón. Sí, te creo. Llega a lo La profundo. palabra es por el oír. Así es. Así el niño Es una gran pregunta, pero la Biblia lo dice. El único que da la salvación es Cristo, y Cristo uno lo acepta, como dijo Daniela, con conciencia y con voluntad. Por eso es bueno presentar a los niños al Señor. Exacto. Por lo menos ya ahí uno va orando, se los va presentando a Dios. Por lo menos ahí, si hay alguna cosa para afuera. hay un compromiso de los padres de encaminarlos a la presencia de Dios. Sí. Hay ministración que uno empieza a hacerle a los Exacto. niños. Pero igual, como predicar la palabra de Dios, la gente solamente se enfoca en los adultos, a los niños también. Y ellos también pueden ayunar, ellos también pueden hacer vigilia, ellos porque ellos están en condiciones. Ellos, así como aprenden a decir papá, mamá, también aprenden a decir Jesús me ama.
aprenden a entender cierto tipo de figuras. Igual Dios se les revela a ellos en sueños. Nosotros estuvimos en una casa donde mi esposa le preguntaba a la niña, ¿tú amas a Jesús? Y decía, no, feo, Jesús feo. ¿Es tu mamá? Sí. Pero de pronto estaba hablando de otro tipo de Jesús. No, la poseía, china. No, ¿cómo hacer? Pues como para no alargar aquí. Para no desviarnos de Sí. Entonces, mire lo que dice. Bueno, sigamos con las diferencias. La ley trae condenación y muerte, la gracia trae el reino de Dios. Otra diferencia, la ley te da órdenes como siervo que eres. En cambio, la gracia te tratan como hijo de Dios. La ley, sí, que la ley es orden. La ley son mandamientos imperativos, órdenes. No harás, no matarás, haz esto, haz lo uno, haz lo otro. En cambio, en la gracia te tratan como a un hijo, como obediente, justificado. Por una última diferencia, la ley se confirmó con la sangre del becerro y machos cabríos. Hebreos capítulo 9, versículo 19. ¿Verdad? En cambio, la gracia se confirmó ¿con qué sangre? Con la del Cordero. Fue un mismo acto, pero una distinta sangre. Qué hermoso, ¿verdad? Cómo Cristo vino a liberarnos de la esclavitud de la ley, de la cautividad de la ley. Y cuando hablo de la ley, es al rudimento como tal, a lo tradicional, porque la ley, la esencia misma de la ley, vive en nosotros. ¿Acaso nosotros no cumplimos los 10 mandamientos? ¿Acaso los mandamientos de Dios están derogados? No, pero viven ya dentro de nosotros. Amén. ¿Y cuál es la recomendación que nos da Pablo en esa libertad? Está en el capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Qué está diciendo Pablo allí? No vuelvan a retroceder. Ya ustedes están con el régimen de la gracia, que es el régimen de la presencia de Dios, de la justificación y de la posición que Cristo ya les dio. O sea, tú, aunque te veas así normal, espelucado, como sea, barbado, enfermo, tú tienes ya un lugar en el reino de Dios. Amén. Tú tienes ya un lugar en el reino de Dios. Amén. Y es desde ese lugar que tienes que orar. Mira que cuando tú admites eso en tu vida y en tu corazón, ya tú no oras de la tierra al cielo. ¿Por qué oras de la tierra al cielo? Eso fue lo que nos enseñaron, ¿verdad? Si, ay, Dios está arriba, órale. Cuando ya tú estás en un lugar celestial, ya tu oración tiene que ser del cielo a darle órdenes a la tierra. Es por eso que la oración de Cristo eran órdenes que le daba a la tierra. Levántate, le dijo al paralítico. Extiende tu brazo, le dijo al hombre de la mano seca. Eran órdenes. Porque el poder de la vida y de la muerte, ¿dónde está? En la lengua. En nuestra lengua está el poder de la vida y de la muerte. Cristo nos dio ese poder y esa autoridad para darle órdenes a todo. Cierro con algo que le escuché a alguien que es cierto. Y es que todo en la tierra tiene oídos. Oídos. Tú le puedes decir a esta pared, te derrumbas, y en fe se derrumba. Porque esa pared escucha la voz de la creación de los hijos de Dios. ¿Qué pasó con los muros de Jericó? ¿Cómo se tumbaron? No tenían oídos. Claro. Todo en la tierra es enseñoreado por los hijos de Dios. Por lo tanto, todos tienen. Si tú le dices a esta montaña, quítate de aquí, ponte allá, la montaña se va a quitar y se va a poner allá si tú tienes fe. Todo tiene oídos. Aunque sea algo inanimado, tú le puedes dar una orden y la va a obedecer. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos.